Les voy a presentar el caso de un quiste neuroentérico en una mujer joven de 30 años que consulta por cefalea de 3 años de evolución, examen neurológico normal, laboratorio normal, sin antecedentes patológicos personales o familiares relevantes. Se le realiza una tomografía computada donde se observa una lesión sobre la cisterna prepontina de ubicación extraaxial sin reacción perióstica evidente, hiperdensa, tenuemente hiperdensa, con un desplazamiento dorsal del bulbo medular. Posteriormente se realiza una resonancia magnética donde se puede apreciar una lesión que circunda o hace el molde de las estructuras anatómicas adyacentes sobre la cisterna pontobulbar, bien sobre la línea media, englobando parcialmente la arteria basilar, francamente hiperintensa en T1. En este caso es un 3D T1 o 3D FCPGR, como es conocido en otras marcas. Se puede apreciar que no existe dependencia del clivus, tampoco existe una cola dural o reacción perióstica, y la ubicación es bien extraaxial. En las distintas secuencias de pulso podemos visualizar cómo en la difusión tiene una mínima restricción, una mínima alteración de la difusibilidad, sin ser claramente, como se ve en el mapa de DC, una eh, sin presentar una facilitación de la difusión de agua. En el T2, en nuestro caso, es hipointenso. En el gradiente de eco no se observan áreas de susceptibilidad magnética que sugieran sangre o presencia de calcio, y en la secuencia de FLAIR se puede observar la carencia de sustracción en lo que refiere al líquido cefalorraquídeo, así que nosotros lo vamos a ver hiperintenso. En la secuencia con contraste no existe una evidente toma de contraste. El quiste neuroentérico tiene o comparte su origen embriogénico con el quiste de la bolsa de Rathke y el quiste coloideo del tercer ventrículo. Tiene una presentación bimodal de edades antes de los 10 años y entre los 30 y los 40 años, como en nuestro caso. A diferencia de su contraparte, el quiste neuroentérico de columna, el quiste neuroentérico intracraneal es 4 o 5 veces menos frecuente que este. La enorme mayoría de los quistes neuroentéricos intracraneales son sobre la línea media e infratentoriales, particularmente en la unión pontomedular, con un diámetro promedio que oscila entre el centímetro y los 3 centímetros. Se mantiene bastante constante en el tiempo, si bien existe un crecimiento lento, puede existir un crecimiento lento, mayoritariamente es muy constante en el tiempo. La ubicación supratentorial se puede dar y generalmente está más alejado de la línea media, particularmente en el lóbulo frontal, donde encontramos lesiones que pueden llegar hasta los 9-10 centímetros, son muy grandes, bastante difícil de realizar el diagnóstico, y fundamentalmente se basa en las características semiológicas de la imagen y la dependencia de la lesión que sea extraaxial. La mayoría de los pacientes se presentan asintomáticos, suelen ser hallazgos en estudios de imágenes o, como en el caso que presentamos, con cefalea o dolor de nuca. La semiología básica de las imágenes en tomografía computada se va a observar una lesión hiperdensa, generalmente hiperdensa, que no va a captar contraste, que no va a tener una dependencia dural ni reacción perióstica adyacente. En resonancia magnética, el T1, y es sumamente importante, va a ser casi siempre hiperintenso.
El T2 también va a ser hiperintenso, se va a comportar como una lesión quística, bien quística. En nuestro caso es hipointenso y eso se debe generalmente al contenido de mucina, al igual que la mayoría de estos quistes que van a presentar facilitación de la difusión de agua. Cuando se presentan hipointensos o con un alto contenido mucoso, puede existir, como lo estamos viendo aquí, una restricción leve o una alteración de la difusibilidad leve. En la secuencia gradiente de eco, o SWI, SWI phase, no vamos a ver áreas de susceptibilidad magnética, ya que casi nunca, o es excepcional, que sangren o presenten calcio. Eso es un gran dato también. Y en la secuencia de FLAIR nunca van a suprimir, ¿okay? O sea que siempre, como estamos viendo aquí, va a ser ISO a hiperintenso, va a ser visible, va a ser evidente en la secuencia de FLAIR. En la secuencia con contraste endovenoso generalmente no toman contraste, aunque cabe mencionar que la pared del quiste suele ser fina, delgada, de bordes lisos, y si presenta alguna alteración inflamatoria, puede llegar a existir o está documentada la existencia de realce segmentario, pero nunca un realce nodular, intenso y completo de la lesión. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esta semiología básica, clara del quiste neuroentérico, tendremos que realizar, como siempre, la lista de diagnósticos diferenciales. Dentro de la lista de diagnósticos diferenciales, probablemente el más importante es el quiste epidermoide. El quiste epidermoide tiene una ventaja sustancial en imágenes. Todas las secuencias que tenemos son una ayuda o son herramientas o armas que los radiólogos utilizamos para hacer un diagnóstico apropiado. En la secuencia de difusión, en el caso del quiste epidermoide, va a tener una fuerte restricción de la difusión, a diferencia del quiste neuroentérico, donde generalmente facilita la difusión o tiene una mínima alteración de la difusibilidad, como en nuestro caso. El quiste aracnoideo, que es la segunda lesión que uno podría llegar a tener en cuenta como diagnóstico diferencial, el quiste aracnoideo en la secuencia de FLAIR tiene la característica absoluta que sustrae el líquido cefalorraquídeo, así que se va a ver fuertemente hipointenso en secuencia de FLAIR. Estas dos lesiones, estos dos casos están sacados de Osborne. Por último, como un diagnóstico, si bien mucho más raro, pero que puede ya traer a la confusión, es la ecordosis filosophora. La ecordosis filosophora, más aún en el plano axial y sobre todo cuando se hace dentro del seteo de un estudio sin alta resolución, 5 milímetros de espesor, nos puede llevar a traer a esa confusión, pero el dato primordial es que va a tener una dependencia del clivus como remanente notocordal. Así que ahí tenemos solucionado el diagnóstico diferencial sobre la ecordosis filosophora. Después, en lo que respecta al mismo origen, como el quiste coloide del tercer ventrículo está en el tercer ventrículo, no vamos a fallar, y el quiste de la bolsa de Rathke, ubicación celular, supracelular, lo mismo. Entonces, para resumir, es una entidad rara de presentación bimodal, niños, adultos, jóvenes, generalmente línea media, cisterna ponto medular, va a ser una lesión fuertemente hiperintensa o hiperintensa. En T1 es una característica distintiva porque automáticamente nosotros empezamos a dejar de lado
una serie de diagnósticos diferenciales al respecto y nos va a remitir a esta entidad que, a pesar de que, repito, es rara, ya eso a nosotros nos va a ser un gran indicativo. No va a depender de meninges, ni va a depender ni va a tener reacción perióstica, es bien extraaxial, y el crecimiento va a ir tomando la forma, va a ir moldeando las estructuras anatómicas adyacentes. El efecto de masa va a ser evidente en lesiones grandes, ¿okay? Que con el tiempo puede ir creciendo y entonces eso puede ir causando el efecto de masa atribuible. En FLAIR, muy importante, en FLAIR siempre va a ser visible, siempre va a ser visible. El T1 casi siempre va a ser hiperintenso, T2 hipointenso, prácticamente nunca sangra, así que la secuencia gradiente de eco va a ser negativa y no va a captar contraste. ¿Okay? Bueno, hermoso caso, espero que les haya gustado y les sirva para su práctica diaria. Nos vemos en el siguiente caso. Gracias.